Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Quien te habla, Rodo Gianotti, y aquí estamos para comenzar el video de las respuestas a las preguntas del libro de Números. Estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y aquí comenzamos este video especial dando respuestas a lo que no entendimos de la Biblia en esta porción del libro de Números. Así que ¡comencemos! Y esta primera respuesta apunta sobre todo a entender el propósito del ritual de los celos. No era para que la mujer finalmente quedara estéril porque esa expresión se te hinchará el vientre y se caerá tu muslo. Bueno, una expresión de que significaba que iba a quedar estéril de por vida la mujer que fuera sorprendida a través de este ritual de los celos en que justamente había sido infiel. Por eso se la llevaba al sacerdote, por eso se le daba de beber agua pura, agua limpia del lugar del tabernáculo, con polvo del tabernáculo, del suelo del tabernáculo, y allí el sacerdote la entraba en un juramento de que si no había sido infiel no le pase nada, pero que si le había sido infiel se le hinche el vientre y finalmente quedara estéril de por vida, y esa era una señal y una evidencia de que había sido una mujer adúltera. Ahora la pregunta es si le afectaba a la mujer o al hombre. No, solamente afectaba a la mujer. ¿Por qué? Porque cualquier hombre en la época de Moisés podía darle carta de divorcio a una mujer, a su esposa, por cualquier medio que quisiera, desde aún una intención de creer que le había sido infiel. Ahora, la Biblia justamente de Estudio Nelson dice en su comentario que era como un medio que tenía la mujer para defender su inocencia, ir delante de Dios, y que a través de este ritual de los celos pudiese tomar esa agua y que no le pasara nada. Eso le iba a decir a su esposo, que estaba celoso, que tenía sospechas de que le había sido infiel, que definitivamente no había sido así y que era una falta sospecha. Así que solamente afectaba a la mujer. Pero hay una pregunta muy similar que viene pegada a esta y vamos a la próxima pregunta. El acto de adulterio es un acto que Dios abomina. Realmente Dios no soporta al adúltero, ni la adúltera ni el adúltero. Ahora bien, es verdad, y esto es verdad, que el ritual de los celos decía si la mujer había sido infiel. No había un ritual para demostrar si el hombre había sido infiel. En este punto nos encontramos con que podían haber o testigos, o podría haber sido la mujer que podría informar con quién cometió adulterio, y entonces tanto la mujer como el hombre serían condenados a muerte. La mujer sería la que llevaría en sí el primer grado de condena, pero también el hombre con quien había sido adúltera. Recordemos que la ley de Moisés dice en la propia ley que una mujer sorprendida en adulterio, como el hombre que estaba con ella, los dos tenían que morir. Era condena a muerte por ese pecado abominable que Dios detestaba constantemente. Si recordamos, en Levítico 20:10 dice explícitamente lo que acabamos de decir. Así que ahora sí, vamos a la próxima pregunta. Y esta es una pregunta cuya respuesta, bueno, puede ser muy subjetiva en realidad, pero recordemos que el hombre tenía un papel patriarcal. El hombre era aquel que tenía mando en la familia. El hombre era aquel que podía cuestionar la fidelidad de su esposa. Y el hombre, si había sido sorprendido del acto de adulterio, como ya dijimos, podía ser condenado a muerte. Ahora, si el hombre tenía cierta acusación a su mujer, tenía celos y estaba allí pensando y teniendo sospechas de que le había sido infiel, y luego de hacer el ritual de los celos se comprueba de que no le había sido infiel, definitivamente lo único que carga es con una
carga social de vergüenza por, tener esa sensación o esa sospecha por su mujer que realmente había sido fiel, nunca le había sido infiel. Ahora, como condena social o legal, no tenía ningún tipo de condena, él estaba en su derecho de sospechar de su esposa y al demostrar con la evidencia del ritual de los celos que no le había sido infiel, sigue en su vida para adelante, pero no tendría ningún tipo de represalia social ni religiosa el hecho de que se haya dado, que hubo sospechado y después del ritual se dio cuenta que estaba equivocado. Simplemente reconoce su error, pide disculpas y sigue en su vida. Vamos a la próxima pregunta. Claro, y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que digo, ¿de dónde sale tanto aceite de oliva? Así como también consultaban y decían allí, bueno, Rodo, ¿y tantos animales de dónde salen? Bueno, recordemos en principio que de Egipto habían salido con muchísimas posesiones, no solamente oro, plata, piedras preciosas, no solamente diferentes tipos de metales o vestiduras o telas, sino muchísimos animales. Y de hecho te digo que en el diccionario dice que el aceite de oliva era un bien muy común en ese tiempo que se comercializaba de región en región. Gente de Palestina, que es una zona muy rica en aceite de oliva y en olivares, de allí se iban a Egipto, habían caminos reales y caravanas de mercaderes. Recordemos a José cuando venían unos madianitas o amalecitas, o bueno, como quieran llamarlo de acuerdo al texto bíblico, que se llevaron a José y se lo llevaron a Egipto porque iban a comerciar en Egipto. Era muy común que en ese camino real que iba desde Egipto y recorría toda la zona de Palestina hasta llegar a Turquía y así a lo largo de muchos territorios, fueran pero caravanas de mercaderes. ¿Y qué llevaban? Llevaban de todo, llevaban vino, aceite, especias, metales, elementos, armas, bueno, todo que era para comerciar. Por supuesto que la Biblia no dice todo esto, porque solamente se centra en el mensaje, prioritario, que era el del pueblo de Dios y el establecimiento como una nación legal. Pero el comercio en aquel tiempo de la Biblia era muy extenso como lo es ahora. Siempre que hubo civilizaciones y ciudades, hay comercios de todo tipo de elementos, aún también de aceite de oliva o de cualquier otro tipo de cosas que podían comprar, adquirir por trueque, por compra directa. Así que ahí está la respuesta. ¿De dónde sacaban el aceite? Porque en el desierto no había olivares, no cosechaban el aceite de oliva, no, pero lo compraban a través del comercio itinerante que constantemente se acercaba a un pueblo rico y a donde había tanta cantidad de gente. Así que cualquiera de nosotros aún hoy en día, si tenemos la posibilidad de visitar algún lugar y llevar una camioneta llena de mercancías para poder vender, se hacía. Así que la comercialización era posible y así conseguían el aceite de oliva. Próxima pregunta. Claro, ahí se te viene la pregunta de decir, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo Dios no lo reprendió? Porque Moisés le pidió a su cuñado que venga porque necesitaban un guía. Bueno, ¿y qué pasó con Dios? Y la columna de fuego y la columna de nube, que donde se posaba el campamento allí tenía que armarse. ¿Cómo es esto? ¿No dejó de lado a Dios? Y ahí nos sale, ¿viste? El criticón, nos sale ahí el que le mira la quinta pata al gato y la busca y a ver dónde está. Bueno, ahí es donde entendemos de cómo la Biblia nos habla de buenos consejeros, en la multitud de consejeros se gana la batalla, en la multitud de consejeros, Bueno, en la multitud de consejeros, Dios quiere ser nuestro Señor. El criterio de vida tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios dice, pero con respecto específicamente a el hecho de tener consejeros, el hecho de generar mentores en nuestra vida, personas que Dios pone en nuestro camino para perfeccionarnos, para ayudarnos a mejorar. Recuerden que Efesios capítulo 2 dice que Dios puso maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que Dios acepta el liderazgo sobre nuestra vida y sobre todo la existencia de consejeros que nos guíen hacia cuál es el mejor lugar donde tenemos que estar, a donde Dios nos dice que estemos.
Entonces Dios dice, ve y predica el Evangelio. Bueno, quizás puedan haber personas que nos digan cómo predicar de una mejor manera y no está mal. Eso mismo hizo Moisés y encima con alguien de su familia que sabía que era un vaquiano, ¿no? Alguien que conocía la tierra y que le podía decir, bueno, Dios nos dijo que nos quedemos acá. ¿Qué te parece? Bueno, dentro de este territorio lo mejor es aquel sector. Muy bien, vamos para allá. Y Dios nunca se opuso. O sea, Dios no lo desaprobó, ni tampoco le dio alabanza. Simplemente es un contexto en que nos habla de que hay consejeros que Dios permite en nuestra vida y que son muy necesarios, como en el caso del cuñado de Moisés. Próxima pregunta. Muy bien, vemos que hay dos censos en el libro de Números. Uno apenas comienza, se cuentan todos los hombres mayores de 20 años para arriba y la división con número exacto según cada uno de sus clanes y sus tribus. Y otro censo, un conteo general de hombres de mayores de 20 años para arriba, al final del libro de Números. Explícitamente dice la palabra de Dios que el primer conteo tiene que ver con la gente que salió de la tierra de Egipto, esa generación. Y el segundo conteo tiene que ver con los hijos de esa generación, o sea, la siguiente generación, quienes serían los que conquistarían la tierra prometida. Ahora, uno le quiere poner un aura mística a veces a esto de los números de la Biblia, y si bien hay expresiones que pueden ser más de numerología bíblica, si existe y si se puede hablar de esa manera, estoy inventándolo, en realidad estoy uniendo dos conceptos que no sé si deben ser unidos, pero les digo, el propósito fundamental era saber cuánta cantidad de personas tenía cada una de las tribus para hacer una división equitativa de la tierra que irían a conquistar. Y eso está en la última parte. En el segundo censo Dios dice, hay que repartir la tierra prometida a suerte, pero en un terreno que sea equitativo a la cantidad de personas que tenía cada una de las tribus. Entonces las tribus más grandes heredarían, o se le daría por suerte, los terrenos más grandes de la tierra de Canaán y del territorio llamado la tierra prometida. Entonces para eso simplemente Dios hizo el conteo, para generar equidad y justicia social. O sea, tribus más grandes, terrenos más grandes. Tribus más chicas, terrenos más chicos. Y a partir de allí nadie diría, bueno, al final una tribu chica se quedó con mucho y nosotros que somos grandes tenemos un pequeño territorio. Bueno, no sería así, no de parte de Dios. Se hizo con la primera generación porque la idea era que conquiste la tierra, pero se rebelaron, números 13, números 14, se rebelaron, Dios dijo, no van a heredar la tierra ustedes, serán sus hijos. Por eso luego a toda la segunda generación que está, 40 años después, se les hace un nuevo censo para hacer la división de la tierra, que se va a ver plasmada en el libro de Josué cuando lleguemos ahí, Dios mediante. Así que es por eso que se hicieron los censos y que hay tantos números de cada una de las tribus que se cuentan y dándonos a entender cuál es el propósito de Dios de hacer esos censos. Vamos a la próxima pregunta. Y para entender la respuesta de esta pregunta hay que comprender el hecho de por qué Dios en uno de los mandamientos dice no matarás. En principio, lo que Dios quería era que haya un amor al prójimo. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso iba a haber respeto de la propiedad del otro, no codiciarás lo que tenga el otro, la mujer, el buey, etcétera, etcétera, etcétera del otro, no lo codiciarás. Y el no matarás tenía que ver con no ejercer violencia social. ¿Por qué? Porque el derramar sangre inocente, así como la fornicación, así como la idolatría, iba a contaminar la tierra. Entonces, derramar sangre inocente contamina la tierra. Esa sangre que cae en la tierra, como la sangre de Abel, clama a Dios y Dios escucha. Dios escucha el clamor de aquellos que fueron asesinados impunemente, aquellos que injustamente son asesinados. Por eso, el no matarás tiene que ver con el trato entre los semejantes. Nunca vas a matar a nadie, no matarás. Ahora, cuando alguien mataba a alguien, se daba la ley conocida como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que está y lo leímos, el que mataba tenía que ser muerto.
Si alguien mataba a alguien adrede y con voluntad, iba a ser muerto por un pariente más cercano, lo iba a tener que matar a él, porque si mató a alguien va a tener que morir. Ese no matarás no se aplica porque era justicia. Ahí había un juicio, habían testigos, se presentaban, se daban las evidencias y a partir de ahí el juez decía, van a morir. Van a morir. Y eso no era no matarás, era una condena a muerte, que es diferente. Porque alguien mató es que es condenado a muerte. Porque alguien cometió un delito terrible que a Dios no le gusta, como era la blasfemar a los padres, como era blasfemar el nombre de Dios, como era no respetar el día de reposo. Bueno, tenían condena a muerte, pero no tenían ningún tipo de relación con el mandamiento no matarás. Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta? Que tiene que ver con que como Dios si dice no matarás, Él manda a matar a mujeres, a niños varones, a dejar a las mujeres vírgenes con vida. ¿Por qué, Rodo? ¿Por qué no entiendo eso? Bueno, hay que entenderlo así para no ponerte en modo juzgador a Dios. Nunca juzgues a Dios. Si Dios dice algo, por algo lo dice y es bueno. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. En ese tiempo, recordemos que la tierra de Canaán estaba llena de violencia, llena de fornicación, de idolatría. Realmente el pecado de los moradores de la tierra de Canaán había llegado a un extremo tal que finalmente Dios había dicho, bueno, listo, hay que hacer justicia, y mataría a los habitantes. Así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, que el clamor de aquella ciudad subía. ¿El clamor de qué? De los asesinatos impunes, de aquellos que habían sido violados, asesinados, de aquellos que eran tratados injustamente, de los maltratados, de los que se aprovechaban de ellos a través de juicios falsos. Bueno, todo eso produce un clamor a Dios, que Dios escucha, pero tiene paciencia, misericordia, misericordia, hasta que dice basta. Cuando dice basta, Sodoma y Gomorra, los ángeles van a ver si es finalmente así, los moradores, los hombres se juntan todos y los quieren violar, y literalmente tener relaciones sexuales con ellos. Esos ven eso y dicen, ya está, llegó al límite, rebalsó la gota, todo lo que había en el vaso, y la copa de la ira se derrama sobre Sodoma y Gomorra y son todos muertos por condena de Dios por el pecado. Ahora, en las naciones de la tierra, Dios tiene que usar para traer condenación muchas veces frente a un pueblo. Es lo que dice la Biblia de lo que sucedió en ese tiempo. Es muy difícil aplicar eso a cuestiones de hoy en día. No somos quien para juzgar eso. Ni intenciones ni propósitos. Simplemente decimos lo que dice la Biblia. Dice que en la Biblia que el pecado llegó a tal extremo de la tierra de Palestina que Dios usó a su pueblo para traer muerte a esas personas que estaban realmente en una vida de depravación, de fornicación, de idolatría y de injusticia social. La tierra se había contaminado tanto que Dios utiliza a su propio pueblo como medio de castigo a esas ciudades. Ahora, ¿qué pasa? Los niños. ¿Por qué matar a los niños? Porque los niños en próximos 10 años se convertirían en los hombres que formarían ejércitos que pudiesen estar contra Israel. Por eso a todos los niños varones que hoy son niños, son indefensos, pero dentro de 10 a 15 años son hombres fornidos que toman espadas y que forman ejércitos para matar. Entonces había que matar a los niños varones también. A las mujeres, ¿por qué se las mató? Porque las mujeres habían sido las mismas del mismo pueblo, no las mismas de aquel entonces, pero sí las mismas del mismo pueblo, que habían sido utilizadas por el enemigo para seducir a los hombres y a través de tener relaciones sexuales con ellos, seducirlos a que adoren a otros dioses. Y eso trajo la plaga de parte de Dios y el acto de condenatorio de Dios para con el pueblo de Israel. Por eso maten a todas las mujeres. ¿Y por qué no a las vírgenes? Porque las mujeres vírgenes no tenían todavía ninguna unión sentimental ni física, no solamente con los hombres del lugar, sino también con las prácticas idolátricas del lugar. Se las podía contratar o tener como esclavas o aún también como futuras esposas porque eran vírgenes. Las que no eran vírgenes eran muy difíciles porque estaban unidas no solamente a un varón y aunque quedaran viudas no era lo mismo
era como contaminar al pueblo de Israel a través de mujeres que ya no eran más vírgenes. No así las vírgenes, pero les vuelvo a decir, es un caso muy particular y solamente hay que intentar interpretarlo por el lado que pudimos ver y que les estoy comunicando ahora. Así que bueno, estas fueron todas las preguntas que ustedes volcaron en todos los capítulos que estuvimos leyendo del libro de Números. Ya comenzamos muy prontito con el libro de Deuteronomio y terminamos así con el Pentateuco para seguir en nuestro desafío de leer la Biblia en un año. Así que no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!